El Señor los bendiga. Gracias a Dios porque nos permite volvernos a encontrar hoy ya en septiembre. ¿Cómo pasa el tiempo, Dios? Hemos llegado a septiembre. Entonces vamos a darle gracias a Dios por eso, por todo lo que hemos aprendido, por lo que vamos a aprender. Bueno, entonces vamos a orar y pedirle a Papito Dios que en esta tarde, como todas las tardes, como todas las veces que nos encontramos, que podamos seguir aprendiendo de su palabra. Bueno, entonces bienvenida Luisa, Ezequiel, que ya abrieron sus cámaras, y los que están por ahí que no han abierto las cámaras también, los invitamos a que las abran, por favor, a que se unan de, de esa manera también a la reunión. Bueno, entonces vamos a orar y a empezar. Papito Dios, estamos delante de tu presencia. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno, maravilloso. Eres digno, Señor, de recibir alabanza y adoración. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido hasta el día de hoy, por todo lo que hemos visto en Génesis, Señor, desde el día, Señor, en que tú, Señor, simplemente con la voz de tu palabra, Señor, has creado todo y eso perdura hasta hoy. Por eso queremos alabarte, bendecirte, exaltarte. Agradecerte porque nos lo permites entender, comprender. Y gracias por la vida de cada uno de los niños que clase a clase han ido escuchando, Señor. De pronto hay momentos donde prestan total atención, hay otros momentos donde pueden estar distraídos, pero que el mensaje de tu palabra, que es la que tiene poder, penetra hasta lo profundo de todos nuestros corazones, porque ellos y nosotros necesitamos, Señor, ser aprendidos, ser transformados, ser enseñados por ti. Y te suplicamos que en esta tarde lo vuelvas a hacer, lo sigas haciendo, Señor. Bendice, Señor, este tiempo que vamos a compartir y te alabamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias, Avi, por abrir tu cámara. Animamos a los demás a que la abran y vamos a empezar. El viernes de la semana pasada hablamos acerca de una palabra nueva que aprendimos, que se llamaba instituir. ¿Recuerdan qué significaba esa palabra? ¿Qué, qué significaría esa palabra? Instituir, ¿o de qué hablaba? Esa palabra decía que era fundar, poner en operación, establecer principios, ¿cierto? De esa palabra fue la que hablamos el día viernes. Entonces, yo recuerdo que la lección hablaba acerca del momento en que Noé, después del diluvio, em, ofrece una ofrenda a Dios en alabanza y adoración y a Dios le agrada. Y después de eso, entonces se establece él, que vimos una señal, ¿cómo se llamaba esa señal? Arcoíris. El arco iris. Se estableció el Iris. arco iris como señal del pacto de salvación. Y hablamos que ese arco iris se asemeja a nuestro Señor Jesús, que también murió en la cruz para darnos salvación a nosotros. La segunda parte de lo que hablamos fue acerca de que se instituyó un gobierno civil, ¿sí? Un gobierno civil que fue necesario para cuidar a los individuos, sus propiedades y para castigar a los malhechores, decía la profecía. ¿Cierto que sí? Entonces, hoy vamos a continuar con eso. ¿Qué fue? ¿Qué sí? ¿Qué pasó más después de que Noé y sus hijos, sus esposas y todos los animales bajaran del arca? ¿Qué fue lo que pasó? Pues eso es lo que vamos a aprender hoy. Vamos a hablar de una nueva palabra y de un nuevo principio, ¿sí? Y eso nos va a llevar a través de unas enseñanzas bíblicas, unas lecturas, unas reflexiones, unos razonamientos, a comprender algo que Dios tiene para nosotros, que tiene para ustedes y que tiene para mí. Entonces vamos a empezar a mirar en la pantalla de nuestro computador claramente
concentrados, enfocados, con nuestros ojos, con nuestros oídos, porque la atención se basa en tener los ojos bien fijamente en los labios de la persona que está hablando y nuestros oídos atentos, paradas las orejas pendientes de qué nos van a decir. Entonces hoy vamos a ver la lección número 23, muchachos, ya vamos a acabar este componente. ¡Yupi, viva! Lo vamos a acabar, lo vamos a acabar. Y vamos a empezar uno muy bonito que va a complementar esto. Excelente, porque vamos a aprender ahora de personajes bíblicos, ¿sí? También del Génesis. Entonces, todo lo que vimos de la historia, de la creación, de lo que pasó, de por qué esto, de qué pasó allí, qué pasó allá, que se estableció, que se crearon, que la familia, que los hijos, que el gobierno, bueno, todo eso ahora lo vamos a relacionar con los personajes bíblicos. ¿Listo? Y vamos entonces a ver nuestra lección 23. Miren todo lo que hemos visto. Vamos a ver esa palabra clave del día de hoy. Miren la palabra clave del día de hoy. ¿Sí? ¿Qué pasó, Sarita? ¿Por qué estás llorando? Sarita tiene una carita con lágrimas. Bueno, vamos a leer entonces lo que significa. ¿Qué significa esa palabra nación? Avi Luciana, lee, por favor. Nación, un cuerpo de personas unidas cultural, política y geográficamente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, la palabra nación es un cuerpo de personas. Entonces, nosotros somos, ¿ustedes de qué país son? ¿De qué país es Ezequiel? Colombia. Yo de Mateo, de Colombia. Colombia, De Colombia. ¿Y Sarita, de de qué Colombia, país es? Bogotá. ¿De qué país es Sarita? Colombia, profe. ¿Y Samuel García, de qué país es? Colombia. Muy bien, o sea que nosotros aquí reunidos, los 10 que habemos en este momento, somos parte de un cuerpo de personas, ¿cierto? Y al ser un cuerpo de personas, porque Samuel es una persona, Abby es otra, Mateo es otra, Ezequiel es otra, Sarita es otra, Mateo es otra, la profe Ivy es otra, todos somos diferentes. Entonces, cuando nos unimos, formamos un cuerpo de personas, un grupo de personas. Y él, en el momento que estamos todos juntos, nos forma una nación. Y estamos unidos por tres cosas, dice ahí, por la cultura, por la política y por la geografía. Es decir, la geografía, estamos ubicados en el mismo país. De pronto unos están en Bogotá, otros en Mesitas, otros en Bucaramanga, otros en Cartagena, otros en el Amazonas, pero todos estamos en la misma unidad geográfica que es Colombia. Política, porque tenemos el mismo gobierno civil, como lo aprendimos. Todos nosotros tenemos el mismo presidente, el mismo alcalde, los mismos senadores, los mismos gobernantes. Y cultural, porque nosotros tenemos las mismas costumbres, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Bogotá, con este día tan frío, entonces se acostumbra a tener una ruana. Las personas ancianas de hace muchos años utilizaban una ruana muy calentita con un sombrero. Nosotros pues ya no utilizamos el sombrero, pero sí la ruana, ¿cierto? En otros lugares hacen una comida típica, un estilo de vestir, una manera de hablar, pero esa es la manera colombiana, porque pertenecemos a una nación, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a eso que acabamos de aprender, ¿quién me puede decir una frase que incluya la palabra nación? ¿Quién? Una nación. A ver, Sarita, ¿cuál frase se te viene a la mente que incluya la palabra nación?
¿No, Sarita? ¿Te arrepentiste? Bueno. Ezequiel, Tengo dos. dime, a ver, Cada una uno, frase. cada uno es de una nación. Dios creó las naciones. Cada uno es de una nación y Dios creó las naciones. Bueno, muy bien, gracias. Y Luciana, ¿qué dirías tú que incluye la palabra? Un conjunto de personas. No, una frase que incluya la palabra nación. Entonces, yo, por ejemplo, yo pertenezco a la nación de Colombia. Tomás, dime qué frase tú podrías armar. Yo pertenezco a la nación de... No. Otra. Dime otra de pronto. No. Ya, profe, ya se me ha ido la frase. Eso, Abby, dale. Que las naciones tienen gobernantes. Muy bien, las naciones tienen gobernantes. Luisa Fernanda, dime qué frase se te ocurrió con la palabra nación. Mi nación es grande y hermosa. Muy bien, esa está muy hermosa. Perfecto. Entonces ahora vamos a ver un principio que tiene que ver con esa palabra, ¿cierto? Con esa palabra que acabamos de aprender. Por eso es que es muy importante, porque está incluida Profe, dentro de algo. Dime, Tomás. ya tengo la palabra, A ver, la frase. Cuéntame qué frase se te la ocurrió. la frase de eso Sí, es que una nación es como un país. una nación es como un país. Bueno, perfecto. Y miren lo que dice el príncipe. Señor. No, o sea, porque los países son grandes, pero Luisa Fernanda dijo que son grandes, ¿sabes? Y que de ahí cogí la idea. Ah, claro. Sí, Luisa dijo que mi nación es grande y hermosa. El principio dice, Dios hizo de un hombre toda familia, tribu y nación de la tierra. ¡Ay! Hoy vamos a aprender de eso. Para que llegara a crearse una nación, empezó en un hombre. ¿Se acuerdan que hablamos del mandato cultural? Donde dice que debemos fructificarnos y multiplicarnos, llenar la tierra, sojuzgarla, es decir, formar familias, crear naciones. Y empiezan con hombres y mujeres, como ustedes y yo. ¿Sí? Ustedes cuando ya lleguen a ser adultos y formen sus familias, con sus esposas y sus esposos van a formar una familia, un lugar donde vivir y allí van a tener una nación, ¿cierto? Y es lo que Dios quiere que tengamos. Y vamos a ver el versículo bíblico que estamos para aprendernos en esta semana. Está en Hebreos 11, versículo 6. Entonces, tal vez si Sarita me lo puede leer, por favor. El que está en pantalla, Sí, mi amor, por favor. en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer en Él, Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Muy bien, gracias, Sarita. Entonces, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y ustedes creen que Noé tuvo que tener fe para subirse en el arca? Claro, Noé tuvo que tener fe, Sí. su familia tuvo que tener fe. Y cuando se bajó y pasó todo ese tiempo, casi un año allá, ¿creen que tuvo que tener fe? Claro. Y cuando ya se iba a bajar y adoró a Dios, ¿por qué creen que adoró a Dios? Porque tenía fe.
Tenía fe. Fe y en lo que Dios le había dicho que iba a hacer. ¿Sí? Y es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Sí? Dice que ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que así que recompensa a quienes le buscan. Yo quiero esa recompensa y quiero buscarlo, ¿sí? Porque Él va a formar a través de mí una familia, una tribu y una nación. Y también lo quiere hacer a través de ustedes. Y la maestra Ivy nos va a hablar de eso. Así que vamos a estar muy pendientes. O acuérdense que la atención es estar mirando con nuestros ojos atentamente enfocados en los labios de quien nos está hablando. A la maestra Ivy, todos a mirar a la maestra Ivy. Y las orejitas paradas, pendientes de lo que están diciendo. Uy, eso que dijo la profe, ¿sí es verdad? Voy a investigar. Eso que dijo la profe, ¿sí es cierto? Voy a verificar. Eso se llama atención. ¿Listo? Entonces vamos a estar muy pendientes. Listo, mi profe, que el Señor te bendiga. Muchísimas gracias, mi profe Arlet. Muchas gracias. Bueno, mis amores, entonces la profe Arlet nos está hablando de dos cosas importantes que hoy vamos a ver en esta lección. ¿Listo? Nos habló de nuestra palabra clave, que ¿cómo era? ¿La palabra clave cuál era? Nación. Nación. Muy bien, nación. Nación. Excelente. Hablamos en... Gracias, muy bien. Esa es la palabra clave, la nación. Y nuestro principio decía que Dios hizo de un hombre lo que sea una familia, una tribu, una nación, que bueno, todo es pues por la tierra, ¿cierto? La tierra está llena de naciones, de culturas, de costumbres, la tierra está llena de muchísimas cosas y todo fue a raíz de un hombre que Dios creó. ¿Listo? El día de hoy entonces vamos a ver quiénes fueron estos y por qué y qué pasó y cómo fue la situación y cómo fue que la tierra se pobló después de eso. Porque ¿con quiénes empezó Dios la creación? ¿Quién me dice? Adán y Eva. Adán y Eva, Con Adán y Eva, muy bien. Con Adán y Eva empezaron, ¿cierto? Y hagamos un repasito. Estas dos personas se portaron muy bien, ¿cierto? Entonces siguieron poblando la tierra, ¿cierto? ¿O no? Ellos ya llegaron hasta un punto. ¿Qué dicen ustedes? llegaron hasta un punto. Muy Llegaron bien. hasta un punto. No llegaron hasta muchísimo tiempo después, pero llegaron hasta un punto, ¿cierto? Tuvieron que morir porque así se había decretado. Tuvieron unos hijos, uno de ellos mató al otro, nosotros lo sabemos, y de ahí comenzó la generación, ¿cierto? Pero recordemos que la tierra estaba muy mal, la tierra estaba llena de muchísima maldad, así que Dios envió un ¿qué? ¿Qué envió Dios para sanar la tierra? Diluvio. Un diluvio. Excelente, muy bien, aquí concentraditos. Un diluvio. Y entonces ese diluvio borró a todas las personas de la tierra, excepto a una familia, que era la familia de Noé, que era su esposa junto con sus hijos y las esposas de sus hijos. También rescató dos, bueno, una mujer y un hombre de cada especie. Y de aquí parte nuestra historia, porque veíamos entonces que de Noé salió una generación nueva, ¿cierto? Un nuevo comienzo empezó para Noé. Pero todo comenzó en la Biblia cuando Dios decide crear a un hombre que fue Adán y a Eva. Todas las familias, las tribus en esa época, las lenguas y naciones de la tierra tienen una pareja en común. ¿Quiénes son? Adán y Eva. Todos procedemos de ellos. Entonces, si estamos hoy aquí es porque nuestro linaje, imagínense desde hace cuánto transcurrió. Ezequiel dice, ¡ah! Porque sí, eso ya hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, pero ellos dos fueron los dos, como los dos pilares, la pareja que Dios creó y en la que se basó para crear el resto de la población. ¿Listo? Ya con esto muy claro, entonces le voy a pedir a Tomás que me lea el versículo que está en la pantalla, por favor, así súper fuerte y así súper pilo. Ok, profe, Génesis 3:20, ¿cierto? Sí, señor, Génesis 3:20, ahí está en pantalla. El hombre llamó a Eva, a, a su mujer, porque ella sería la madre de todo ser viviente. O Muy sea, bien, ella gracias. sería mi tatara, 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 Sería tatara. muchísimas generaciones No, atrás. no, no. Tendrías que pasar un año diciendo tátara.
Muy bien, sería mucho, mucho. Entonces, pero dice que quién fue el que la nombró, fue Adán. Adán fue el que le puso nombre a su esposa y le dijo, te vas a llamar Eva porque tú vas a ser la madre de todo lo que exista a partir de ahora. Y así se quedó. En efecto, ahorita cuando hablamos de Eva, siempre vamos a recordar esa primera mujer que Dios creó. Muy bien. Le voy a pedir a Ezequiel que leas el versículo 18 y a Mateo que leas el versículo 19. ¿Listo? Ezequiel, el 18, por favor. Los hijos de Noé que salieron de Arca fueron Sem, Cam, que fue padre de Canaán, y Jafet. Muy bien. ¿Y Mateo? Estos fueron los tres hijos de Noé, que con su descendencia poblaron toda la tierra. Muy bien, entonces, ¿qué decíamos? Hubo un diluvio y solo tenía Noé solo tenía tres hijos, ¿cierto? Sem, Can y Jafet. Y entonces, ¿qué dice que pasó? Que estos tres hombres, junto con sus esposas, fueron los que de ahí en adelante empezaron a poblar la tierra, tuvieron descendencia con ellas. Y después toda la tierra se volvió a poblar. Muy bien, eso es lo que nos dice Génesis 9, 18 y 19. Sigamos aquí. Miren estas imágenes tan bonitas. ¿Qué podemos ver aquí? Que ha habido muchísima, muchísima diversidad. Pero quiero que recordemos algo que es súper importante, ¿listo? Nosotros no somos razas biológicas diferentes. ¿Qué significa esto? Que nosotros biológicamente somos iguales. ¿En qué sentido? En nuestra anatomía física. Todos tenemos un corazón, un cerebro, dos orejitas, dos fosas nasales, dos ojitos, ¿cierto? Una cantidad de neuronas y células, todo hace parte de nuestro cuerpo. Por eso es que no somos de razas biológicas diferentes, somos iguales, ¿listo? En el sentido anatómico. Dos No, piernas y dos brazos. exactamente, Dios anatómicamente nos creó iguales, similares. Sin embargo, ¿qué es lo que cambia en nosotros? El color de cabello, los ojitos, ¿cierto? Nuestro color de piel, nuestra estatura, pero la anatomía de nuestro cuerpo Nuestro sigue cabello. siendo igual. Dime. ¿Quién dijo algo? Es que no los veo a todos. Mateo. ¿Qué pasó, Mateo? No, Ok. Entonces, Nada. ok, a pesar de que nosotros tenemos el cabello diferente, porque si ustedes miran mi cabello es muy diferente al de ustedes, el color de piel, los ojos, todo esto por nuestra genética, porque tenemos padres diferentes, ¿cierto? Pero a pesar de eso, todos somos derivados de una sola sangre. Esta sangre viene desde hace muchísimo tiempo, que es de Adán y Eva. Entonces, por eso es que dice que no somos de razas biológicas diferentes. ¿Listo? Nuestro componente anatómico, todo nuestro cuerpo es básicamente igual. Lo que cambia es nuestras características físicas. ¿Listo? Muy bien. Entonces tenemos aquí unos versículos. A ver, alguien que no haya hablado. Entonces le voy a dar así. Luisa, vas a leer el 6. ¿Listo? El 6. Samuel García, estás por ahí el 7. ¿Listo? Sarita, vas a leer el 8. El 8, Sarita. Y Luisa va a leer el 9. ¿Listos? Bájenme la mano los que no seleccioné, por favor, porque me hacen confundir a los otros. Eso, gracias. Qué obedientes. Muy bien. Listo. Entonces el 6, por favor. Y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se proponga lo podrán lograr. Listo, muy bien. Hay un momentico. Luisita, no lees el 9 porque se me olvidó que ya te había dado el 6. Y Avi, ¿listo? Avi lees el 9. O Avi ya, no, Avi no. Avi el 9. ¿Listo? Ahora sí, el 7. Samuel, creo que le había dicho, no sé. Yo leo. Sí, Samuel, tú eras el 7. Será mejor que bajemos
que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Muy bien, listo. El 8. Chicos, ¿a quién le correspondía el 8? Baja la manito, Samu, gracias. Tomás, lee el 8, por favor. Ah, no, perdón, era Sarita. Sarita era la que debía leer el 8, perdón. ¿Dónde está Sarita? Les voy a pedir, por favor, que en el chat no escribamos. Estamos en clase, por favor. ¿Listo? Y los que no alcancen a leer ahorita, en el siguiente capítulo pueden leer. Sarita, por favor, el 8. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Muy bien. ¿Y el 9, Abby? Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Muy bien, muchísimas gracias. En este texto anterior, ay, perdón, me pasé. En este texto anterior empezamos a ver la gran diversidad. El estudio de la palabra nos revela ay, perdón, el estudio de la palabra nos revela que fue en este momento, cuando las personas estaban construyendo la Torre Babel, que este tema lo vamos a ver en profundidad en el otro componente, pero fue en este tema en específico, en este momento de la Biblia, donde dice que Dios bajó y ¿qué hizo? Los confundió. ¿Cómo los confundió? ¿Quién me dice? Haciendo que cambiaran los idiomas, Muy haciéndolos hablar diferentes bien. idiomas. Muy bien, entonces estamos todos hablando aquí español y vino una nube del cielo y Dios dijo, van a hablar, empezar a hablar francés, inglés, italiano, portugués, latín y entonces nadie se entendía con nadie. Así que esa es la primera mención de idiomas, de diversidad de idiomas que aparece en la palabra. Fue en este momento donde se empezaron, Señor. Si me pusieron a mí la nube de inglés, yo los entendí todos, yo ya sé, yo estoy Bueno, estudiando. algunos sí sabían, pero en esa época cuando Dios trajo los diferentes idiomas, nadie se pudo entender con nadie. Así que se empezaron a dividir y a formar naciones. ¿Por qué? Porque una nación dice que tiene que tener en común cosas. Entonces, por eso la nación de Colombia habla español y la nación de Estados Unidos habla inglés. Entonces, las naciones tienen eso en común, que tienen políticamente están relacionadas en sus idiomas, en sus costumbres, como nos decía la profe Arlet. Así que empezaron a dividirse por la tierra, empezaron a dividirse por la tierra, y por eso es que el 9 dice, por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y donde los dispersó por todo el mundo. Entonces, donde antes habían una serie de personas en un solo lugar, se empezaron a dispersar, a dividirse por todo el mundo, por diferentes partes. ¿Listo? Y miren que de esos grupos, o bueno, de todo esto que sucedió, aparece lo que nosotros vemos como los grupos poblacionales, que salen obviamente de los hijos de Noé. Aquí está Sem, aquí está Cam y aquí está Jafet. Esos son los hijos que leíamos en el pasaje anterior. Y miren que en este cuadrito nos dicen cómo se dividieron las descendientes de Sem. En ellos hubo hebreos, caldeos, asirios, persas, sirios, teos, hititas, amorreos, y en los de Jafet fueron unos pocos menos, que fueron griegos, traicianos y escitas. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que desde la palabra, desde ese momento, ya existían los idiomas. Imagínense desde hace cuánto se crearon realmente los idiomas y las diferentes naciones. Lo que empezó como una sola nación se dividió en muchísimas y hoy hay muchísimos países. Muchísimos, muchísimos, muchísimos países. ¿Listo? Por ejemplo, ¿quién sabe cuántos países hay en el mundo? Por ejemplo. Muchos, profe. Muchas. Listo. ¿Y cuántos mucho? Yo creo que más de 90. Sí, señor, en efecto, hay más de 90 países. 100 países. Un poco más.
Luisa. 101, No, Luisa. 102, 200, No, ya dijo. 195. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Yo, profe. 175. No. ¿Avi? 195. Muy bien. 195 países. Bueno, se dice según la organización que son 194 porque hay un país que se llama Palestina que no está declarado como un país. Pero en retóricas partes hay 195 países en el mundo. Entonces, imagínense de una nación, de todo lo que pasó con Noé, miren lo que pasa hoy en día. Hay 195 países, 195 diferentes culturas, 195 diferentes idiomas, puede ser diferentes costumbres. Entonces, miren que Dios muestra su diversidad en todo esto. ¿Listo? Regalen un momento. Ya. Y resulta que miren lo bonito que dice aquí la palabra de Dios en Hechos 17:26. Dice que Dios, cuando determinó hacer las naciones, cuando determinó hacer esa división, ese esparcimiento, fue con el propósito de generar diversidad. Y la diversidad no es mala, ¿se acuerda cuando vimos la individualidad? Y veíamos que era genial porque nosotros éramos súper originales y éramos una obra de arte perfecta creada por Dios de manera individual. Y se acuerdan que qué fue lo que vimos hace poquito, que aunque biológicamente nosotros no somos razas diferentes, tenemos compuestos en la sangre iguales, somos diversos por nuestras diferentes características externas, ¿cierto? Nuestra anatomía siempre va a ser la misma. Todos tenemos dos pulmoncitos, o bueno, ese es el criterio de la creación, un corazoncito, un hígado, todos tenemos el mismo componente, pero nos caracterizamos de maneras diferentes. Y cuando Dios creó las diferentes naciones, Él esperó, Samuelito García, yo espero que esté súper concentrado, ¿cierto? Porque ahorita las preguntas va a ser el más tiro. Eh, a pesar de todo esto, entonces Dios dice, hay diversidad en el mundo. Miren las imágenes, por ejemplo, estas de Colombia, ¿cierto? Aquí se nota por los colores, pero acá hay más países. Estos son otros lugares, bellos, diversos. Pueden tener muchas culturas. Y no más aquí, ¿cierto, profe Arleta? En Colombia hay muchísimas costumbres y culturas porque estamos divididos por regiones. Entonces, los de la costa tienen un acento diferente a los de Bogotá y los de Medellín hablan diferente a los de Antioquia. Perdón, los de Medellín hablan diferente a los de Barranquilla, porque es la misma región. Y así, y los caleños hablan muy diferente a los de Cundinamarca, no sé. Y así, todos tenemos nuestra propia individualidad. Somos muy diversos aquí en Colombia. Por eso es que la organización nos nombró el tercer país más hermoso del mundo por su diversidad. Y así como nosotros, muchísimos países son diversos. Entonces, le voy a pedir el favor a Tomás que leas el versículo que está en pantalla y el siguiente lo lee Mateo. ¿Listo? Tomás, ¿estás por ahí? Tomás se fue. Sí, señora. Ahí ya, listo. ¿Qué dice? Espera, profe. Tomás. O si quieres, Mateo lee este y que Tomasito lea el siguiente. ¿Listo? No hay lío. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Hechos 17:26. Muy bien. Dice que ¿de quién? ¿De 5 hombres? ¿De 100 hombres? ¿De 1000 hombres? ¿De quiénes fueron? Que no entendí. ¿De cuántos De hombres? un hombre. De Muy un bien. solo. De uno solo. Determinó todo lo que está ocurriendo en la Tierra en este momento. Determinó los periodos de la historia, las fronteras que nosotros vivimos hoy como mundo, determinó las diversidades, determinó las culturas, los idiomas, determinó los animales que vivirían en cada país o en cada continente, porque obviamente un oso polar, imagínense aquí en Colombia cómo sobreviviría. No, ¿cierto? Dios ya tenía determinado todo esto. Desde ese momento en adelante, yo ya sabía cómo lo iba a hacer, cómo iba a distribuir la tierra, qué idiomas íbamos a hablar. Todo eso Dios ya lo venía contemplando, pero todo fue desde un solo hombre. Lo maravilloso es esto. De un hombre
fue que Dios pudo determinar, perdón, fue que Dios pudo determinar todo lo que vendríamos a vivir en este momento. La profe Rey nos habló de un mandato cultural. ¿Se acuerdan qué decía este mandato? Levante la mano, ¿quién se acuerda de este mandato cultural? ¿O qué dice este mandato cultural? ¿No se acuerdan del mandato cultural? La profe Rey lo dijo justamente al principio de la clase. ¿No? ¿Se acuerdan? Multiplíquense y vayan y... Hagan una nación. Bueno, Hagan una sí, nación. si parafraseamos, si multiplíquense, fructificad, multiplicados y llenen toda la tierra. Dime, Luisita. Y que tengan más familias los hijos. Muy bien, tengan hijos, multiplíquense y llenen la tierra. Es lo que dice básicamente el mandato cultural. Es lo que dice básicamente la palabra. Cuando crea Adán y Eva les dice esto. Pero cuando pasa lo de Noé y está casi la promesa ahí puesta, le dice lo mismo. Vayan y tengan hijos, hagan familias, poblen la tierra, llenen, sojuzguenla, es decir, administren la tierra, muévanse en la tierra. Ese es el mandato que Dios les había dado. Pero hay algo hermoso, muy, muy, muy bonito, que lo vamos a ver a continuación. Y lo va a leer ahora sí Tomás, si estás por ahí, Tomás. Ya, profe. Ahora sí, lee el que está en la pantalla, por favor. Ok. Apocalipsis 7 del 9 al 10. Después de esto, miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía encontrarla. Estaba de pie delante del trono y del cordero, vestidos, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Ramas de la palma de la mano. 10. Gritaban a gran voz. Muy bien, vamos a dejar hasta ahí. Este libro es el Apocalipsis y sabemos que Apocalipsis es un libro que nos revela lo que va a pasar luego de que Jesús venga por nosotros. Entonces dice la palabra de Dios que luego de que todo esto pase y que Cristo venga por nosotros, todas las naciones de la tierra se reunirán. ¿Y dónde se reunirán todas las naciones de la tierra? ¿Quién quiere decir eso? Pues en el cielo. Delante del trono del Cordero. Estaremos todos reunidos, ¿cierto? En Dice el la cielo. palabra. En el cielo, ¿cierto? Estaremos todos reunidos allí alabando al Señor. Dice que estaremos, ¿qué? Alabando todos juntos al Señor. Estaremos juntos allí honrando al Creador. Muy bien. ¿Y por qué les estamos contando? Miren, esas son las últimas clases. ¿Por qué? Porque el otro componente que se llama Génesis 2 sigue con la historia de Génesis, van a encontrar muchas historias magníficas desde la historia de lo que Dios hizo. Y necesitamos entender todo esto para poder entender el siguiente. Y estas dos últimas clases nos va a estar hablando mucho de la nación, de mi país, del gobierno. ¿Y por qué? Porque todo fue instituido por Dios. No hay una sola cosa en el mundo que no haya sido hecha por Dios, que no haya sido fundada por Dios. Todo fue creado por Él y para Él, dice la palabra. Y en esta lección lo que nos está diciendo es que a causa de la creación que Dios hizo en un comienzo, hoy en día vemos todo lo que está puesto en el mundo. Y no hablamos de las cosas malas, obviamente. Hablamos acerca de la creación perfecta que Dios hizo, de la diversidad en lenguas, de la diversidad de países, de la diversidad de culturas. Y eso es magnífico, eso es súper chévere, porque nomás, lo que les decíamos, nomás aquí en Colombia hay muchas cosas magníficas que muestran la diversidad de Dios. Así que en esta oportunidad, bueno, antes de hacer el organizador gráfico, vamos a responder unas preguntas y están apenitas las preguntas. Entonces vamos a responder las preguntas. ¿Listo? ¿Quién está hablando? Tommy, Dime, Tomás. Tommy. Bueno, lo que te voy a decir era, lo mejor es que ahorita estoy viendo ciencias y algo de natural
¿Sí? Algo de naturales y ahorita acabas de decir que Dios hizo todo. Que Dios hizo Ajá, todo, el hombre no. Y eso estoy viendo. todo eso. Muy bien, listo. Voy a empezar aquí por mi pantalla. Bajar la mano, Tomasito, porfis, Nice. para que puedan participar todos. ¿Y vas a decir algo, Ezequiel? Que se me perdió, allá está. Como Dios creó todo, si hay algunas cosas creadas por el hombre. No te entendí. Pues Dios le dio la imaginación al hombre y él los creó. No entendí la pregunta, pero la profe Arlet se entendió. Mi internet está Que fallando. en la, Regálame un momento. a ver, Dios, dijiste que Dios creó todo, pero y lo que hace el humano, Eso se lo reveló Dios al hombre, como dijo Tomás, a Ujú. través de la imaginación. Y si tú te das cuenta, todo parte desde la creación. Por ejemplo, los recursos naturales nosotros los utilizamos como parte de nuestra vida. Por ejemplo, el papel de dónde sale, el papel de las hojas. de árbol, Muy bien, de los árboles. Y si y yo les Dios creó pregunto, los árboles. muy bien, del tronco del árbol. Así que todo lo que Dios hizo en efecto tenía el propósito. La creación siempre va a estar involucrada en los procesos que el hombre hace. Pero tú me vas a decir, profe, pero es que Dios no creó el celular, obviamente, porque estábamos en esta era. Pero sí le dio la suficiente imaginación y la suficiente inteligencia a un hombre para que pudiera empezar a crear estos aparatos. Lo mismo pasó con las camas o con los grandes edificios, las grandes arquitecturas del mundo. Por eso vimos en una clase la imaginación. Y eso es lo que hace la imaginación, crear cosas supremamente impresionantes. Pero Dios hace eso. Y por eso es que decimos que Dios ha estado presente antes, ahora y estará presente siempre, porque siempre estará en el hombre. Y ese es el sello divino de Dios. Si Dios no hubiera creado al hombre, pues el hombre no estaría construyendo todo lo que se está construyendo. Así que creo que la creación más importante que ha hecho Dios y la creación más importante del mundo siempre va a ser el ser humano. De ahí parte absolutamente todo, como lo vimos el día de hoy. Listo, vamos a hacer otra pregunta. Listo, ya que Ezequiel habló, responde a la primera. ¿Quiénes son los padres de toda la humanidad? Según lo que vimos. Dios, Y así, Eva, Adán y Eva. Muy Eva. bien, Ezequiel. Ezequiel. Eva. Ezequiel. Muy bien. Recuerden que estamos respondiendo cada uno. ¿Listo? Cada uno va a tener una pregunta diferente. Muy bien, No, Adán y Eva fueron los primeros. cada uno va a tener preguntas, no No tienen se que peleen, sí que. Adán y Eva fueron los padres, por eso decimos que de ellos procede todo. Muy bien. Ahora sí, Mateo. Después del diluvio, ¿quiénes fueron los que poblaron todo? Toda la tierra otra vez. ¿Quiénes fueron? Mm, Noé Muy bien, Noé. ¿Y quién más? ¿Solo fue Noé? y su familia. Exactamente, Noé y toda su familia, los tres hijos de Noé también estaban ahí. Muy bien. Avi Luciana, ¿te acuerdas los nombres de los tres hijos de Noé? Uno se llamaba Sem, ¿y cómo eran los otros? Cam y Jafet. Eso, muy bien. Sem, Cam y Jafet eran los tres hijos de Noé y de ahí partió absolutamente todo. Muy bien. A ver, Luisa Fernanda, por aquí, Luisa Fernanda. Muy bien. Recuérdame, según lo que vimos, Dios nos creó, nosotros, espera, organizo la pregunta para que se entienda y no vaya a generar confusión. Dios creó razas de personas, según lo que vimos. Abre el micrófono, mi amor, porque lo tienes cerrado. Razas de personas. Sí, ¿Sí? ¿Seguro? O sea que hay más tipos de humanos que nosotros o solo hay un ser humano. solamente hay una. Muy bien. ¿Y qué es lo que si entonces somos la misma raza humana, entonces qué es lo que nos diferencia? Nuestro cuerpo, Muy bien, pero la parte qué? ¿Qué es lo que te diferencia a ti de mí, por ejemplo? Mm.
Yo creo No. O sea, Luisita es súper inteligente y La lo puede. forma de pensar. Muy bien, la forma de pensar nos diferencia. ¿Qué otra cosa? ¿Será que mi cabello es igual de liso que el tuyo? No, Ok. ¿Qué otra cosa nos diferenciará? el color de piel. Muy bien, excelente. Entonces, ahora te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Hay razas de seres humanos? No, Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia? ¿Nuestra parte qué? nuestras características. Muy bien, nuestras características físicas, chocan a la distancia. Muy bien, exactamente. No es que haya una raza de humanos aquí, otra allá, es la misma, porque dijimos que teníamos la misma sangre y la misma anatomía, pero sí somos físicamente diferentes porque tenemos un ADN diferente. ¿Listo? Muy bien. Luisita, muy bien. Samuel García, describe por favor las características, es decir, los aspectos físicos de tu familia. Todos cómo son en tu familia. O a quién te pareces tú más y por qué te pareces a esa persona más. pues primero me parezco a mi papá. Muy bien. ¿Por qué te parece a tu papá? ¿Qué tienen en común? Pues nos parecemos en todo. En todo, los ojitos, la boquita, la nariz, el cabello son físicamente Pues parecidos. la nariz es de mi mamá, pero después de todo es de mi papá. Ok, ese es tu grupo poblacional, es tu familia. Muy bien. A ver, le pregunto a Sarita. Sarita que tiene la cabeza al revés. Yo Sarita que tiene. Vamos todos a voltearnos. Listo. Sarita, en la eternidad, ¿dónde vamos a estar? ¿Dónde se van a unir las naciones? Cuando estemos allá, ¿dónde? En la eternidad, ¿dónde y qué En estaremos el cielo. haciendo? Muy bien. ¿Y qué vamos a estar haciendo? Dice la palabra. Glorificando a Dios. Muy bien, honrando. Vamos a estar glorificando, todos juntos alabando al Señor. Muy bien. Y Tomás, que no ha hablado, Tomás. Te voy a poner el versículo en la pantalla para que te puedas acordar de él, porque el versículo de Hechos 17:26, Tomás, ¿qué nos dice? ¿Qué puedes concluir de ese versículo según lo que ya hablamos? A ver, voy a leerlo. ¿Sí? Vayan alistando sus organizadores gráficos, chicos. Y Tomás, por favor, ve pensando la respuesta rápidamente. Ya, Listo. ¿Qué nos dice el versículo? que pues Dios le dijo al hombre que él hizo todas las naciones, pero que determinó la tierra, así que para que se descendieran y toda la tierra estuviera llena. No, por ejemplo, que hubiera dos humanos y ya en toda la tierra. Vivirían, o sea, serían dueños, no, sino que se multipliquen para que toda la tierra habitaran humanos y para que marque su territorio. ¿Y cómo se le llama a eso? Ahí está en la pantalla. Cuando todos somos diferentes, cuando hay mucha qué. Mm, ¿Diferencia? ¿Biodiversidad? Diversidad. Muy bien. Dios hizo todo esto de manera diversa. Listo, mis amores. Entonces tenemos el organizador gráfico que se llama sinopsis del libro de Génesis. La palabra sinopsis. Muy bien, es Ezequiel, eso, muy bien. Ya todos lo tienen, ¿cierto? Porque creo que ya se lo habían pedido, es que yo no estuve en la primera clase. Ese, muy bien. No lo habían diligenciado, ¿cierto? Mi profe Alex, esta es la primera vez. Ok, listo. Sí, sí, lo habíamos diligenciado porque estuvo en unas clases del principio. Ok. Bueno, los que ahí veo unas hojitas en blanco, entonces creo que tenemos que adelantarnos algunos. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a hablar de la sinopsis y la sinopsis es como una especie de resumen. Así que en el libro, en la hoja, perdón, vamos a colocar lo que está en pantalla. Esto va a ser como un subtítulo. Él es el libro de los principios. ¿Quién es el libro de los principios? Génesis.
¿cierto? Es conocido como el libro del origen o el libro de los comienzos, de los principios. Y vamos a anotar estos 4 punticos debajo de lo que ya habían anotado, ¿listo? Y estos que están en paréntesis son los versículos de Génesis donde podemos encontrar lo que nos está diciendo esa descripción, ¿listo? Tenemos antes de que se acabe la clase 5 minuticos, así que rápidamente, así súper concentrados, anotemos esto que está en la pantalla, ¿vale? Escribo primero. El profe escribió. Profe Dime, escribió. Tomás. Dime, Tomás. Pues este libro, mi hermano también está en grupo. Mi hermano también está en grupo y está hablando, así que no deja escuchar. Bueno, así que lo que iba a decir era, escribo lo que es el libro de los principios y ahí Vamos a sigo. escribir subtítulo, esto lo vamos a escribir de subtítulo, es el libro de los principios. Y debajo escribimos 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos. Y Así una como pregunta, aparece aquí en la pantalla. pero él en donde dice es el libro de los principios, Desde ahí. le escribo pero con rojo. No es, es el libro de los principios. Si tú quieres. Profe, ya terminé. Muy bien, Avi, gracias. Excelente. Listo, vamos a ver si creo que todos podemos alcanzar. Profe, Listo, muy bien. listos. Sarita, ¿tienes la mano levantada? Profe, es que yo no pude imprimir la hoja. Listo, mi amor. Entonces puedes anotarlo en una hojita y luego lo pasas a la hoja del Terminé. organizador. Muy bien, Ezequiel. Ok, gracias, profe. Listo, corazón. Nos quedan 2 minutitos, amores. Les quería recordar a los que les hace falta subir su actividad de cierre para que por favor la terminen, hagan un hermoso dibujo y la suban a las carpetas, porque es la evidencia de que hemos concluido este componente. ¿Listo? Entonces los que no lo han hecho, por favor, háganlo hoy a más tardar mañana para que podamos tener las evidencias del cierre de este componente, porque no vamos a parar, vamos a continuar. La otra semana vamos a seguir con el siguiente componente. Y si no lo hacemos, entonces se nos va a acumular muchas, muchas cosas. Y no queremos que eso les suceda, no queremos que a ustedes eso les suceda, sino que puedan tener todo al día. Entonces, los que tienen pendiente aún su obra, entonces para que saquen ese artista que llevan dentro y hagan su mejor imagen y la suban a la carpeta de Drive y tengamos la evidencia. Si la tienen el viernes, entonces al finalizar nos tomamos la foto de cierre de este componente y iniciaríamos la semana que viene el componente número 2. ¿Sí? Entonces los esperamos para que nos sigan acompañando. ¿Listo, queridos? Sí, Listo, mis amores. Ya vamos a enviar la foto por WhatsApp para que se puedan adelantar los que no alcanzaron Profe, de pronto a escribirlo. ¿Listo? Y ya es tiempo de ir terminando, profe, señor Ezequiel. eh, es que en la clase anterior se dijo que iba a hacer una oración. Listo, mi amor. Entonces, hora para finalizar. Ok. ¿Listo? ah, ¿Ya ya están antes listos? empecemos. Ezequiel, ¿tienes una ropa de taekwondo o algo así? Sí, todos se dieron cuenta. Todos se dieron cuenta. Listo. Vamos entonces a orar. Vamos a orar de tal manera que puedan continuar ahorita. Los que no pudieron terminar ahorita puedan acabar de escribir
su organizador gráfico que ya acabo de mandar al grupo. ¿Listo? Ojitos cerrados, ojitos cerrados, ojitos cerrados, ojitos cerrados. Gracias, 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 ojitos cerrados. Pablo también. Don Pablo está distraído, pero también tiene que cerrar los ojos. Hermoso. ¿Listo? Cerremos los ojitos. A ver, muy bien. Y puedes Señor comenzar, Jesús, Ezequiel. gracias por todo lo que nos das. Gracias por esto. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por todo, Señor. Bendice a todos los que están aquí, incluso los que no están a los que no están conectados, a Viuciana, a Sarita, a Tomás, a Luisa, a Samuel García y también a las profes, por favor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, Ezequiel. Listo, mis amores. Vamos entonces a finalizar. Recordemos, por favor, la obra de arte.